Vamos a leer un versículo de la Biblia, uno nada más, y lo vamos a tomar como texto base. San Mateo capítulo 6 y versículo 6. Mateo 6:6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Hace 8 días vimos un tema bajo el título Dios y tú, y dijimos que hay unos principios que podemos aprender de la vida de José, conocido como José el soñador, y que no pudimos ver todos los principios la semana pasada, y hoy vamos a continuar con ese tema, Dios y tú, segunda parte. El texto que acabamos de leer, San Mateo capítulo 6 versículo 6, está insertado dentro de la temática de la oración. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, cómo debemos orar. Sin embargo, yo me permito tomar un énfasis de este texto cuando vemos que el Señor nos dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto. La palabra secreto es interesante en el idioma original. La palabra es criptos, y de ahí viene la palabra cripta, un lugar subterráneo, un lugar escondido, un lugar apartado. Y esto trae a nuestra mente la idea de tener un momento a solas con Dios, un momento en donde esté Dios y tú. Por eso tomé este texto como base esta mañana para continuar con los principios que podemos aprender de la vida de José. Hace 8 días vimos que uno de los principios que podemos aprender es que debemos aceptar que nadie aquí sobre la tierra nos viene a salvar, que hay luchas que vamos a tener que luchar solos. Otro principio es que debemos dejar de mendigar apoyo emocional. Un tercer principio es dejar de quejarnos. Y finalmente vimos un cuarto principio, que es levantarnos rápido si es que llegamos a caer. Y hoy vamos a continuar con un quinto principio. Hemos extraído 7 principios en total. Hoy vamos a terminar con esos principios. Sin embargo, agotar el tema es imposible. El quinto principio que podemos aprender de la vida de José es que tú puedes aprender a soportar la incomodidad. Aprende a soportar la incomodidad. La incomodidad es ese espacio donde se produce el crecimiento espiritual real, el crecimiento espiritual verdadero. Lo que pasa es que la mayoría de las personas huye de ella. La mayoría de las personas busca distracciones, busca excusas, busca placeres inmediatos, cualquier cosa que adormezca, que anestesie ese malestar interno. Nosotros hoy por hoy vivimos en una cultura que glorifica el confort. Vivimos en una cultura que idolatra la satisfacción instantánea. Y resulta que estas cosas lo que hacen es entrenarnos para que evitemos cualquier tipo de dolor que nos sobrevenga durante la vida. Pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que realmente importa
como por ejemplo el carácter, la fuerza, la fortaleza para ser un vencedor, todo lo que realmente importa como tener dirección en la vida, eso nace en el terreno áspero de la incomodidad. José sufrió incomodidad. Fue incómodo para José ver que sus hermanos lo envidiaban, lo menospreciaban, y sobre todo su padre. Sí, él era el preferido de su padre. La túnica de colores era la prueba. Pero tan pronto como escuchó sus sueños, Jacob no pudo aguantar la risa. Se burló del muchacho. Pero ¿cómo es posible que este muchacho... No podemos condenar a Jacob por haber menospreciado a su hijo cuando le contó sus sueños, porque Jacob tiene una historia. Jacob fue el hombre que peleó con Dios. Jacob tiene una historia en una relación personal con Dios. Ahora este muchacho viene a decirnos que nosotros nos vamos a postrar en su presencia. ¿Cuáles son esas ínfulas de grandeza que tiene este muchacho? Y por eso Jacob, muy seguramente motivado por esto, menosprecia e interpreta los sueños de su hijo de forma burlesca. Fue incómodo para José ser tirado en la cisterna. Fue incómodo para José ser vendido a los ismaelitas, y mucho más incómodo ser vendido como esclavo en Egipto, y mucho más incómodo, sobre todo más incómodo, ser echado en la cárcel injustamente. Pero de ahí podemos nosotros aprender que hay incomodidades que Dios las produce. Es Dios muchas veces, no pocas, muchas veces el que nos incomoda, porque Él está interesado en que nosotros en medio de la incomodidad nos volvamos a Él, dependamos de Él, aprendamos a depender de Él. Si tú evades todo lo que te incomoda, si cuando una conversación te exige sinceridad y más bien te quedas callado, cuando una tarea se vuelve muy pesada y más bien la postergas, pues si tú saltas de un lugar para otro tratando de ser motivado, tratando de buscar sentirte bien, si tú estás buscando esa chispa que te vuelva a encender la emoción, necesito decirte que ese tipo de emoción es una trampa. ¿Por qué? Porque solamente te va a mantener en la superficie. Porque entre más evites tú el dolor, la incomodidad, el malestar, más débil te vas a volver. Hermanos, yo he aprendido en mi experiencia como cristiano que uno a veces tiene que cansarse de que cualquier viento huracanado nos mueva, nos sacuda. Que uno a veces tiene que tomar decisiones de quedarse en el esfuerzo, de soportar el dolor de esa tarea monótona, de esa conversación incómoda, de esa verdad que duele, sin salir corriendo, sin buscar una anestesia, sino integrarla, asumirla para que trascienda. Y entre más uno evite eso, más se demora el proceso. Y uno termina aprendiendo que la incomodidad, cuando es producida por Dios, ella se vuelve una maestra. Y ella nos revela todo lo que nos hace falta. Ella nos revela el hecho de que tenemos que enfrentar aquello que estamos evitando y que hemos venido evitando. Ella nos revela, nos muestra los límites que nosotros mismos nos imponemos, las incapacidades que nosotros mismos nos creemos. La incomodidad se vuelve esa maestra, nos revela esas cosas. Entonces, si tú te quedas un tiempo en la incomodidad o el tiempo suficiente
y no sales corriendo y no sales huyendo, si respiras, si aguantas, algo dentro de ti comienza a cambiar, se comienza a forjar la renovación de tu alma. Y en esos momentos uno baja la guardia y permite que el Espíritu Santo perfeccione la obra que comenzó en nosotros. La obra de Dios en nosotros se va a demorar tanto como nosotros evitemos ese proceso. Ese proceso es necesario. La incomodidad es necesaria. Y tú aprendes a menguar tú para que Cristo crezca en ti. Aprendes a renunciar a tu ego para que el carácter de Cristo se forme en ti. Aquí yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y lo repetiré las veces que sea necesario. Dios contiende con nosotros los hombres. Pero ahí surge una pregunta. Si Dios, que lo sabe todo y sabe que yo me voy a resistir, que voy a porfiar, voy a ser muy porfiado y voy a resistir su proceso, y aunque Él venga a contender conmigo, voy a endurecer mi corazón y no voy a permitir el trabajo de Dios en mi vida, si Dios lo sabe y al final me va a abandonar en mi propio camino, a mi propio deseo, ¿para qué se toma el trabajo entonces de contender conmigo? Si Él lo sabe todo y Él sabe que yo soy muy duro para el proceso, ¿para qué contiende conmigo? Respuesta: porque nuestro Dios, el único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, no es Dios resignado. Porque Él no se resigna a que nosotros nos perdamos. Él no se resigna a que sus criaturas se condenen, se pierdan. Y nosotros, hay un texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si Lía me lo puede poner para que los hermanos lo lean. Allá Pedro está hablando de la venida del Señor y dice que hay quienes toman la venida de Cristo como por tardanza. Pero Pedro explica: no es tardanza, sino paciencia. ¿Y paciencia para con quiénes? Con nosotros. La crítica textual ha descubierto que en el original no dice nosotros, sino dice vosotros. Pero es igual. Aunque Pedro no se incluya, le está hablando a la iglesia, le está hablando a hermanos en Cristo, le está hablando a personas nacidas de nuevo. Dice: Dios no se está tardando, sino que tiene paciencia con los creyentes. Y en este texto encontramos dos conjunciones de contraste. Esa conjunción que dice si no. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que tiene paciencia para con nosotros. Y luego dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nótese, el texto está hablando de nosotros. La paciencia de Dios es por nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se perezca. Es la palabra en el original, creo que es la palabra apolesthai, que significa ser destruidos. Él no quiere que ninguno de nosotros sea destruido, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la metanoia, al cambio de mente, al cambio de actitud. Porque hay cosas que nosotros hacemos que no permitimos que Dios haga en nosotros, y de eso tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra mente. Dios es más sabio que nosotros, es perfecto y su obra es perfecta. Aunque nos duela, aunque nos incomode. Y sabemos que entonces, si alguno de nosotros es muy duro, el Señor
Dios nos entrega a nuestro propio camino, como dice Romanos capítulo 1, por allá los versos 22, 24. El que acepta la incomodidad, el que asume la incomodidad que Dios produce, sin buscar la válvula de escape, sino que se abandona en los brazos del Señor, en realidad esta persona se fortalece, se vuelve más fuerte. Y ya no necesitas que la vida sea fácil. Lo que ocurre es que tú te vuelves más duro de romper. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estás al borde de tu nuevo nivel. Como José, cuando estuvo en lo más oscuro de la celda, cuando estuvo en lo más improbable de que alguien se acordara de él, ni siquiera el copero se acordó de él. Duró 2 años sin acordarse de él. Nadie iba a ser un abogado por José. Cuando él estaba en lo más bajo de su circunstancia, en realidad estaba a solo un paso de ocupar el trono. La incomodidad no es nuestra enemiga, hermanos. Es la prueba que nos promociona. La incomodidad es la puerta que todos quieren evitar cruzar. Por eso son pocos los que atraviesan esa puerta. Principio número 5: aprende a soportar la incomodidad. Principio número 6: entiende que no necesitas ser entendido. Entiende que no necesitas ser entendido. En el camino del crecimiento espiritual, lo que abunda es incomprensión, lo que abunda es crítica, lo que abunda son malas interpretaciones, envidias. En el camino del crecimiento vamos a encontrar esas cosas. Y si nosotros no estamos preparados para eso, vamos a terminar bajando nuestros propios estándares. Nos vamos a adaptar al molde mediocre que el mundo quiere que tú llenes. El mundo no te aprecia a ti para nada. El mundo te odia, y estoy hablando del mundo como sistema. El sistema del mundo está diseñado para ser contrario al sistema del reino de Dios. Y al creyente le toca nadar contra la corriente. No es fácil ser cristiano en este tiempo. Nadie te ha dicho a ti que ser cristiano es un camino rosado, donde a la orilla del camino encuentras delicias y manjares. En el camino del cristianismo hay espinas, hay dolor, hay sufrimiento, hay que cargar la cruz. Los predicadores de hoy no quieren mostrar esa parte del cristianismo, quieren mostrar solo la parte de la bendición y de la bendición. Y sí, claro, Dios bendice. Y Dios tiene preparado galardón extraordinario para nosotros si es que nosotros somos vencedores. Y Dios tiene promesas innumerables de acuerdo a sus riquezas en gloria para nosotros. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que si tú quieres crecer, si tu alma va a ser renovada, vas a tener que pasar por ese proceso doloroso. No te vamos a mentir, te decimos la verdad. Ser cristiano es lo más hermoso que me ha sucedido en la vida, pero no es fácil. No es fácil. Claro que nosotros tenemos una ventaja respecto a José. José fue incomprendido, todos lo sabemos. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros de forma permanente. Número 1.
Número 2, tenemos la revelación de Dios escrita desde Génesis hasta Apocalipsis y ya está completa. Número 3, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos una familia en Cristo. Personas que pueden orar por nosotros, personas que nos pueden orientar, que nos pueden guiar, que nos pueden aconsejar. Hay que pedir ayuda si es necesario. Nosotros en el cuerpo de Cristo estamos seguros. Estar rodeado de los demás hermanos en Cristo es lo mejor, porque los hermanos en Cristo entienden meridianamente las cosas espirituales, y aunque no las entiendan, las creen por fe. El mundo no. Lo que vas a recibir fuera de la iglesia es incomprensión. Lo que vas a recibir fuera de la iglesia es burla. Lo que vas a recibir fuera de la iglesia es duda, cuestionamiento. Te van a decir que te estás perdiendo de la vida, que estás siendo exagerado, que te estás volviendo un fanático, que te estás volviendo un autómata controlado por el pastor. Eso es lo que te va a decir el mundo. Te va a tratar de disuadir, te va a tratar de hacer salir del redil. Ahora, si a ti te preocupa mucho lo que el mundo piense de ti, es porque todavía tú estás buscando la aprobación del mundo. ¿Te preocupa lo que los demás piensen de ti? ¿Estás buscando la aprobación de los demás o estás buscando la aprobación de Dios? Y el mundo incluye mi familia que no es cristiana. Y yo oro por mi familia y oro por mi apellido y le digo: Señor, tu promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo que aunque sea en los últimos momentos de vida de ellos, ellos invocarán tu nombre y ellos serán salvos. Y sin embargo, mientras eso sucede, ellos se constituyen en nuestros enemigos. En San Mateo, si no estoy mal, el capítulo 11, si no estoy mal, dice: yo no he venido a traer la paz. El Señor Jesús: no he venido a traer la paz sino espada. He venido a traer contienda entre los familiares, entre el hombre y su padre, entre la nuera y la suegra. Y dice: porque el hombre encontrará su enemigo en su familia. La familia de uno son los primeros que nos critican. La familia de nosotros son los primeros que nos señalan, los primeros que nos observan. Vamos a mirar hasta dónde va a llegar. Eso se le pasa la bobada. Ahorita que llegue diciembre y lo vamos a ver aquí. Me gusta el ron de vinola. Espere que se le pase la bobada y verá. Lo que pasa es que allá en esa iglesia le están lavando el cerebro. Si buscamos la aprobación del mundo, eso nos va a doler. Nos va a doler. Y tu paz no depende de que la gente entienda tu caminar con Cristo. Tu paz depende de que tú sabes lo que es lo correcto, de que tú sabes que estás siendo fiel a los principios divinos, de que tú sabes que estás procurando ser fiel a la palabra de Dios. Tu paz depende de eso, no de lo que la gente diga de ti, porque ya Dios ha hablado de ti y lo que Dios ha hablado de ti es favorable. Yo creo que todo lo que tú escogiste seguir y amar vale más que un aplauso. Y yo creo que en estas asambleas celestiales que terminan mañana, Dios ha determinado cosas favorables para nosotros. Y yo creo que en estas asambleas celestiales que terminan mañana, Dios ha determinado que nuestra mejor temporada se aproxima.
Y si has estado en la zona de confort, lo que va a venir es incomodidad. Pero si has estado incomodado, entonces ahora el Señor te pondrá en el confort de su presencia. Hermanos, el que entienda mi caminar, que me acompañe, y el que no, que mire de lejos. Porque mi fidelidad a Cristo no se negocia. Mi fidelidad a la palabra de Dios no está abierta a votación. Mi paz no depende de nadie. Mi paz depende de mi relación directa con Dios. Tu paz no depende de lo que el pastor diga. Tu paz depende de cómo te relacionas con Él, de que sepas quién eres en Cristo. Y si tienes que morir por esa convicción, nadie podrá moverte, nadie te podrá quitar ese poder. Tú no estás en esta vida para ser comprendido. Tú estás en esta vida para cumplir el propósito que Dios señaló para ti. Por eso debes seguir, debes avanzar. No tengas miedo, no te detengas. Un paso a la vez. Vive por lo de arriba. Atesora las cosas en el cielo, no en la tierra, porque en el cielo no hay ladrón, no hay polilla, ni hay orín que corrompan. Las cosas de arriba son eternas, las cosas de aquí son temporales. Ayer en el ayuno yo compartía el gran orgullo que tuve por un tiempo, que un diseñador en Cúcuta de alto prestigio, simpatizante del evangelio, me lo presentaron. Él quería conocer a un pastor, hacerle algunas preguntas a ese pastor. Y bueno, tuve la fortuna de parte de Dios que ese pastor fui yo. Y entonces él quedó tan emocionado con nuestra entrevista que quiso hacer una reunión con personas de alta alcurnia en Cúcuta. Un diseñador de modas que lleva sus colecciones a Nueva York, que lleva sus colecciones a Italia. Una sola camisita, estoy hablando del 2008, una sola camisa valía 600,000 pesos en esa época. Y él dijo: pastor, te invito a que nos prediques tal día, a tal hora. Voy a invitar a mi círculo social para que tú nos prediques, pero esa noche va a ser una noche blanca. Y yo le dije: ¿qué es eso? Dijo: todos tienen que venir vestidos de blanco. Y yo dije: discúlpame, pero yo no tengo ropa blanca. No importa, pastor. Enseguida me condujo hacia la parte de arriba de sus almacenes, en donde tiene los talleres. Y le dijo a uno de sus empleados: por favor, vaya, búsqueme un conjunto de lino para el pastor. Y mientras el empleado fue a buscar el conjunto de lino, él buscó en otros armarios, en otras, ¿cómo se dice? En otros ajuares. No sé cómo se dice. Escoge otras 2 mudas de ropa para mí. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa le dije a mi esposa: tengo ropa de diseñador. Así es que Dios honra a los hijos de Dios. Así es que Dios bendice. Yo todo orgulloso, todo picado con eso. Hermanos, un día le mandé a coger un poquito a la bota de ese pantalón. Ese pantalón valía como 400 y algo de 1,000 de pesos, solo por la marca del diseñador. Y le dije a la señora: por favor, cójame un poquito en la bota, está muy ancha la bota, por favor. Y la señora hizo el trabajo y planchando el pantalón lo quemó. Y yo dije: todo aquí en la tierra se echa a perder. El automóvil de último año se va a oxidar, la ropa se va a envejecer, el calzado también. Todo aquí, aunque yo lo interprete como bendición de Dios, que lo es, eso se acaba. Pero lo que hay arriba permanece. Trabaja, avanza, ve paso a paso, continúa, sigue adelante. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Avanza sin importar lo que digan de ti. Tú sabes lo que eres en Cristo. No te detengas.
El Señor ha designado para ti y para mí esta nueva temporada cosas extraordinarias. Yo lo sé, yo lo creo. Principio número 6. Entiende que no necesitas ser entendido. Principio número 7. Y este es el principio más importante. De hecho, yo lo dejé de último, pero en realidad es la base sobre la cual todos los otros principios se pueden llevar a cabo. Si tú puedes cumplir con el principio que voy a decir a continuación, tendrás cómo cumplir, cómo ejecutar, cómo llevar a cabo los otros principios. Tendrás cómo aceptar que aquí nadie en la tierra te va a venir a ayudar. Vas a aceptar que vas a dejar de tener necesidad de apoyo emocional, que vas a dejar de quejarte, que vas a levantarte tan rápido como cuando caigas. Si es que caes, vas a aprender a que tú soportes la incomodidad. Tú vas a aprender a entender que no necesitas ser entendido. Todo eso lo vas a poder llevar a cabo si puedes cumplir con este último principio, el más importante de todos. Y ese séptimo principio es: pon a Dios primero. Así de sencillo. Pon a Dios primero. Mira, este principio es tan importante que no me alcanza el tiempo hoy. No me va a alcanzar. Y yo creo que nos va a tomar un par de domingos más. De hecho, tengo la intención de esta noche continuar con este séptimo principio y todavía me queda faltando. Pon a Dios primero. Si Dios está en el centro de tu vida, no como un accesorio espiritual, no como un artículo espiritual, sino como la fuente de la vida, como la fuente de la sabiduría, como la fuente de la paz, como la fuente de la dirección que necesitas en la vida, es algo que tú vas a experimentar. Y la experiencia de cada uno va a ser diferente, pero vas a ver cómo todo lo demás se alinea, cómo todo lo demás se organiza, porque tú pones a Dios como el centro de tu vida. Cuando José interpretó los sueños de Faraón, le dijo a Faraón: Faraón, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta al Faraón. Nótese, se negó a sí mismo. Él tenía el don de interpretar los sueños, pero no dijo: yo te interpretaré. No seré yo. Dios, porque Dios debe ser primero. De manera que tú debes entender que aunque no parezca, Dios hace de ti un canal de bendición para otras personas. Por eso Dios debe ser primero siempre en tu vida. Reconocer que no eres tú, que tú no eres importante, que el importante es Dios. El protagonista es Dios. Y cuando uno sabe este principio, uno vive su vida con poder espiritual. Uno vive su vida con un propósito eterno. Uno vive su vida con paz. A pesar de todo lo que me rodee, puedo vivir mi vida con paz, con una brújula espiritual que nunca me falla. Poner a Dios primero es un acto de fe, pero además de ser un acto de fe, es una declaración de mis prioridades. Debo declararlo con mi boca: Dios, quiero que seas el primero en mi vida. Quiero que comandes mi vida. Quiero que me guíes. Quiero no ser yo, quiero que seas tú en mí. Imagínate si pudieras vivir 24 horas de tu vida, 24 horas de tu vida nada más,
Nada en tu vida va a cambiar. Tu trabajo va a seguir siendo el mismo trabajo, tus amistades las mismas amistades, tus familiares los mismos familiares, tu iglesia la misma iglesia. La diferencia es que vas a vivir esas 24 horas no con tu corazón, sino con el corazón de Jesús. Pregúntate, ¿qué cambiaría? ¿Le hablarías a tu esposa como siempre le hablas? Y con tus vecinos, ¿cómo será el trato con tus vecinos? Y con tus compañeros de trabajo, ¿cambiaría algo? Ay, hermanos, claro que sí. Todo cambiaría. Porque el corazón no será el tuyo, sino el de Cristo. ¿Adivina qué? Pues eso es lo que quiere el Señor. Que vivamos nuestra vida con Cristo. Si con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos por la fe y en la fe del Hijo de Dios. Es lo que busca el Señor, que tú lo pongas primero. Cuando una persona se pone como el centro de su universo, todo en su universo depende de esa persona. Depende de su inteligencia, depende de su fuerza, depende del control que tenga sobre las cosas. Pero ¿sabes qué? Siempre hay cosas que están fuera de control. Hay cosas que tú no vas a poder controlar. En cambio, cuando tú pones a Dios como el centro, vas a entender que hay un orden más alto, que hay un plan más alto, que hay una fuerza más alta, que hay una visión más amplia para tu vida, que Él ve mejor que lo que tú ves, que Él conoce tu futuro. No se trata de religiosidad vacía, hermanos. Se trata de alineación, de alinear nuestra vida al propósito de Dios. Se trata de reconocer que tu mente, por brillante que sea, necesita dirección. Se trata de que tu voluntad, por firme que parezca, siempre necesita de humildad. Se trata que tu ambición, por noble que sea, siempre necesita de un propósito más allá de ti mismo. Muchas personas se pierden en la trampa de la autosuficiencia. Creen que para tener éxito requieren de estrategia, de esfuerzo, de control absoluto. Y sí, esos elementos importan, no lo vamos a negar, claro que importan, pero no bastan. No bastan. ¿Por qué? Porque la vida es incierta. Porque hoy sabes, mañana no. Porque hay temporadas que te van a golpear sin aviso. Porque hay puertas que por más que tú las empujes, no se van a abrir. Y es ahí donde el que camina con Dios encuentra dirección, encuentra paz y encuentra sentido. Si no, vas a vivir sin sentido tu vida, errante, a la deriva. A lo que se presente a sí mismo vas a reaccionar. No planificas, no actúas, solamente reaccionas. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. No es que tú vayas a la deriva. Que conozcas el plan de Dios para tu vida, que conozcas el propósito de Dios para tu vida. Y eso se conocerá cuando tú pones a Dios primero. Cuando puedes estar Dios y tú entiendes que Él es lo más importante y que sin Él o alejados de Él nada podemos hacer. No nos engañemos. No busquemos en donde no tenemos que buscar. Busquemos a Dios. Él es la fuente de toda sabiduría. Él nos va a indicar el camino, nos va a dar dirección.
Yo creo que en esta mañana le podemos decir eso al Señor. Decirle: Señor, ayúdame a que tú seas el número uno en mi vida. El número uno. Lo demás se acomodará. Lo demás encontrará su lugar. Lo demás se alineará. Cierra tus ojos y con tus propias palabras dile algo al Señor en esta mañana. Al menos gratitud. Al menos dile: gracias, Señor. Quiero confiar en tu voluntad. Quiero confiar en tu propósito. Quiero confiar en lo que tú determinas, aunque yo no lo sepa. Aunque yo no sé qué es lo que quieres de mí. Ayúdame a ir paso a paso, a caminar contigo. Cuando yo camino solo, Señor, recorro un tramo del camino, pero me canso y me fatigo. Pero cuando tú vas conmigo y me llevas de tu mano, como dice tu palabra, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tú estás de nuestro lado. Ayúdame, Señor, a tenerte a ti en primer lugar, a ponerte a ti en primer lugar, a consultar contigo, a pedir tu dirección, a pedir tu voluntad. Ayúdame. No es fácil, Señor, pero ayúdanos. Ayuda a tu iglesia para que en esta nueva temporada tú seas el primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.